Es la fortaleza de tu vida para cantar, para reír, para soñar, para seguir. Bienvenido a tu alimento espiritual. Recibe hoy tu pan de vida con Paola y Jorge Galeano. Hola, estamos en viernes de ¿Qué tan cierto es? Recordemos que por mucho tiempo hemos aceptado pensamientos como verdades y a veces las aceptamos tanto que se convierten en nuestra manera de vivir. A nivel doctrinal, a nivel de la iglesia, hay muchos pensamientos y muchas doctrinas erradas, las cuales practicábamos pero que no son bíblicas. Hoy vamos a hablar de qué tan cierto es si la guerra espiritual existe. Cuando nosotros hablábamos de guerra espiritual anteriormente, se nos venían a la mente, a los pensamientos, muchas cosas, muchas situaciones. Entre ellas gritar, zapatear, reprender, ungir, exhortar de una manera extravagante. Y bueno, todo esto lo llaman guerra espiritual. Hablar en lenguas con una voz desmedida para hacer la guerra espiritual. Pero miremos cuál es la verdadera guerra espiritual, porque sí existe una guerra espiritual. Y la verdadera guerra espiritual que nos habla la palabra de Dios, que nos habla Pablo en la Biblia, dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Nos habla de destrucción, de entrar a destruir, de entrar a una guerra espiritual, pero esa guerra espiritual es de pensamientos, de doctrinas. Por eso hay personas que tienen arraigadas doctrinas en su mente, que las dan por hecho y que no ven que están mal. Y allí es donde entra la verdadera guerra espiritual. Cuando yo hablo y cuando yo predico la sana doctrina y a alguien le entra en reversa y a alguien le cae mal esa doctrina, es porque está viendo un pensamiento, está viendo una guerra espiritual de pensamientos, de filosofías. Por eso Pablo entraba a predicarle a todos, a griegos, a romanos. En todas las ciudades él fue a hacer guerra espiritual. ¿Con qué? Zapateando, reprendiendo, hablando en lenguas altas, insultando a la gente. No. La guerra espiritual que hacía Pablo era de argumentos bíblicos, de doctrinas. Y la doctrina, cuando va acompañada del Espíritu Santo, es la que empieza a romper las filosofías, la que empieza a romper las especulaciones y el razonamiento altivo. Entonces, cuando tú empiezas a recibir la palabra, hay una guerra espiritual dentro de ti. Y tú dices, pero no puede ser que yo haya estado cometiendo tantos errores toda mi vida. Y el Señor te habla y la palabra viene y te confronta. Y la palabra viene y quebranta todos sus pensamientos. Y cuando tú dejas que Dios obre, que Dios actúe por medio de su palabra, es cuando Dios está haciendo esa guerra espiritual. Por eso la palabra nos lleva a predicar. Por eso la palabra nos insta a predicar la sana doctrina. Porque cuando yo predico la sana doctrina, el Espíritu Santo es el que redarguye, el que quebranta sus pensamientos y nos aleja de toda esta falsa guerra espiritual que nos han enseñado hace muchos años. ¿Quieres hacer verdadera guerra espiritual? Predica. ¿Quieres hacer verdadera guerra espiritual? Dile al Señor que cambie tus doctrinas erradas en tu mente para que las destruya. Esa es la verdadera guerra espiritual. Bendiciones, que todos se encuentren muy bien. Recuerda enviar tus peticiones de oración a nuestros canales de contacto. Además, no olvides compartir este pan de vida con tus amigos y familia. Si deseas apoyarnos con tus donaciones y ofrendas voluntarias, lo puedes hacer a la cuenta de ahorros. Dios te bendiga. Te esperamos en un nuevo podcast del Pan de Vida.